Ojo, pues porque Atlético Nacional e Independiente Medellín no se sacaron diferencias, pero sí casi se sacan los ojos en un clásico paisa que tuvo un marco excepcional. 70-30 mayoría del público del verde paisa porque ofició en condición de local para efectos de taquilla. El 30% restante fue para la hinchada del poderoso de María Ome, cosa que me emociona en demasía porque ustedes saben que yo soy un firme partidario de que estén las dos hinchadas. No comparto eso de cierre de fronteras, cierre de tribunas. En los clásicos interregionales ya no pueden estar las dos hinchadas por seguridad. ¿Por qué? Porque no la pueden garantizar porque son un grupo de ineptos. Entonces, no podemos tener un Nacional América con las dos hinchadas porque se rompen la cabeza. Un Nacional Millonarios es impensado, se rompen la cabeza. Y así seguimos, poco a poco aproximándonos al declive que significa hoy en día en el fútbol argentino que no haya hinchada visitante. Así nos acercamos progresivamente en Colombia. Afortunadamente aquí en Colombia todavía en algunos clásicos regionales pueden estar las dos hinchadas. En otros no, es verdad. Pero en los interregionales ya no, decisivamente. En unos que otros, pero es muy complicado y es una lástima que no se garantice porque el fútbol siempre he pensado que es una fiesta de a dos. Hay unos que no están de acuerdo, obviamente. Ahora, con respecto al partido, hay que decir que Atlético Nacional arrancó con unos brillos tremendos. Quería llevarse por delante al poderoso de la montaña. Llegó un cabezazo de Alfredo Morelos y una sacada excepcional de Washington Aguirre, el portero uruguayo, ahí al ángulo. También tuvo un cabezazo Arias, el central de Atlético Nacional. También tuvo escapadas Gil de Atlético Nacional. A ver, Gil, digo, no es que sea Gil en el sentido de la palabra, sino que se estaba escapando. Y parecía que el verde paisa le iba a convertir al Medellín, pero no. Se le acabó la gasolina. Está cara estos días. Entonces como que se fundió Atlético Nacional. Y el Medellín empezó a avanzar en la cancha. Empezó a tomarse confianza. Y empezó a hacer disparos no tan peligrosos. Pero ya Nacional no era tan incisivo. Mientras que el Medellín equilibró las cargas. Equilibró el partido. Y la cosa se le complicó a Atlético Nacional. En la medida en la que dejó de ser profundo. Y empezó a partirse en defensa. Y empezó a descuidarse en defensa. Cosa que también le vi contra el Deportes Tolima. Y que debe corregir de cara a la Copa Libertadores, que yo vuelvo y lo menciono por si ya se les olvidó. Espero que llegue muy lejos el verde paisa en la Copa Libertadores, entonces debe corregir todo esto porque, listo, está jugando contra el Medellín, pero contra otros equipos que tengan mayor poder de definición no te van a perdonar y te mandan para la casa a dormir y a llorar. Entonces eso lo debe corregir. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los mejores jugadores del Medellín, Londoño, Daniel Londoño, hizo un pase ahí al espacio sensacional y llegó Arias de Atlético Nacional que ya tenía amarilla, llegó y cruzó a Chino Sandoval y llegó la segunda amarilla. Expulsión para Atlético Nacional, que luego se confundieron entre el VAR y Ospina. No tiene que ser otra amarilla, sino que tiene que ser roja directa para efectos administrativos. Esto es como medio idiotez, pero en fin, se confundieron ellos dos. El asunto de fondo acá es que le expulsaron al jugador Atlético Nacional por estar muy adelantado y muy descuidado atrás el verde paisa. Tras esta expulsión llegó la chaverriña. Llegó Chaverra y se paró en la pelota. Pachito Chaverra, ex Independiente Santa Fe, que en Santa Fe no era tan bribón. En el Medellín como que me lo han enseñado otras vainas, oiga, porque no era como tan personaje, Pachito Chaverra. Entonces llegó y se paró en la pelota. Ya la había hecho contra el Envigado, yo ya lo había visto, había provocado una expulsión para el Envigado. Y aquí contra Atlético Nacional pues llegó Tecillo, el papá de los pollitos, y llegó y empujó a Chaverra. Le dijo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué hace esas vainas? ¿Por qué quiere provocar al equipo? Y ven, yo puedo comprender que podría ser una provocación en la medida en la que Medellín hubiese ido ganando 3-0, 4-0, listo, te paras en la pelota, eres un fantasma, básicamente, porque ya vas ganando así, ¿cuál es la necesidad? Pero Chaverra esto lo quiere convertir como en una marca personal. Y de todas maneras, ¿quién es más inteligente? ¿El que la hace o el que cae en la trampa? Díganme ustedes, a mí se me hace que el que cae en la trampa es el que emocionalmente está como poco sobrepasado. Chaverra, ¿para qué hizo esto? Pues para calentar a los de Nacional. Si caían los de Nacional en la trampa, pues es culpa de los de Nacional. Pero de ahí a decir que fue una recontra hiper mega provocación y que hay que darle cárcel a Chaverra, y ya, no. Si fuera ganando 3-0 como mencioné hace un instante el Medellín, 3 o 4-0, te la compraría, porque ¿con qué necesidad? Pero aquí 0-0 lo que pasa es que Chaverra como que la quiere imponer, ¿no? La chaverriña, que ya se la compró Eduardo Luis, con papas a la francesa y salsa rosada, ya se la compró Eduardo Luis. Ahora, el comentarista que aman todos los equipos del fútbol colombiano, pues estaba muy indignado sí con esa jugada y me da mucha risa cómo es que un día resulta que es enemigo de Nacional, otro día es enemigo del Medellín. Y al final uno termina pensando que es enemigo de todos los equipos. Porque si todos al final del día lo odian, no, entonces es enemigo de todos los equipos. Es bastante cómico lo que uno tiene que leer. Pero ese partido estaba terminando de esa manera.
El Medellín también tuvo un tiro libre, esa fue la más peligrosa en el cierre de la primera mitad, de ese tiro libre de Daniel Londoño que casi la pone allá en el ángulo, la sacó Chipi Castillo, una de las figuras del cotejo. De no haber sido por Chipi Castillo, la cosa no terminaba bien para Atlético Nacional. Y el verde paisa se fue con uno menos y a reflexionar. Después de un primer tiempo más luchado que jugado, en donde Nacional arrancó bien y el Medellín lo equilibró y terminó un poco mejor. Después de la marca de agua que quiere imponer Chaverra, nos fuimos a la segunda mitad sin narrador. Porque resulta que Eduardo Luis no sé desde dónde estaba transmitiendo, creo que desde Barranquilla. En los días anteriores se van a Barranquilla y hacen ese cubrimiento espectacular y eterno de la selección Colombia, entonces me imagino que está en Barranquilla. Pongámosle. Se le fue la señal y entonces tuvo que entrar al rescate el Toño Pasos. Y el Toño Pasos terminó narrando el gol del Independiente Medellín. Que esto es un hecho como para recordar. O sea, que distintos narradores narraran distintos goles en el mismo partido. Una cosa extrañísima que le sucede a Win por ponerse a experimentar con cosas raras como que el tipo transmita desde otro lado que no sea el estudio del canal. Puede suceder y le sucedió a Win, se puso a jugar con Candela y pues se quemó. Apareció Toño Pasos y también apareció el Independiente Medellín. Leider Berrío le hizo el pase a Chaverra y Chaverra la definió de gran forma. Yo en primera instancia pensaba que había sido un gol mejor de lo que al final fue. O sea, no es que no haya sido un buen gol, me explico. Lo que pasa es que cuando yo llegué y miré el primer disparo, yo dije, uff, qué golazo, cómo la puso allá al ángulo. Pero luego miré otra cámara y se me hace como que se le va un poquito a Chipi por un lado, ¿no? Porque no se la desvía, nada, y Chipi como que se come la mague del balón, se come el extraño del balón y va más hacia un costado que hacia el costado donde en realidad tiene que ir Chipi y la pelota le hace un extraño y le termina ingresando, creo que es por el lado de su mano derecha, Chipi Castillo. 1-0 para el Independiente Medellín. Estamos hablando del minuto 51, todavía Eduardo Luis no aparecía. Eduardo Luis apareció como al minuto 55, imagínense. Imagínense la caída que tuvo la señal de Eduardo Luis para que estuviera todo ese rato Toño Pasos. Menos mal Win tiene narradores de respaldo. Después de que reapareció Eduardo Luis, entonces también reapareció en cierta medida Atlético Nacional. El Medellín pudo haber coronado al verde paisa, pero le dio un tricito, una pizquita de vida a Atlético Nacional. Y con que tú le des una pizquita de vida a Atlético Nacional hoy, mañana, ayer, siempre, Atlético Nacional algo va a hacer. Y si está la pelota en los pies de Cardona, y si de pronto ingresa alguien veloz, pues Atlético Nacional esa no la va a perdonar. Y precisamente Cardona puso la pelota debajo de la suela, hizo un pase ahí al espacio donde apareció Kevin Viveros. Y cuando Kevin Viveros se fue ahí al ataque del espacio, llegó y le definió muy bien entre las piernas al portero Washington Aguirre, que estaban diciendo que llevaba un poco de minutos en que le convirtieran gol. Generalmente cuando dan esta estadística, este portero lleva como 200, 300 minutos en que le hagan un gol, es como para echarle la sal al portero. Yo decía, lo van a clavar. Cada vez que dan esa estadística, lo van a clavar. Aquí en Colombia se cree que eso es como para motivar y generalmente debería ser con ese efecto, para motivar a alguien. No, eso como que le juega en contra, como que le marea la cabeza a la persona a la que se le da esa estadística y eso como que le sucedió al pobre portero, le cayó la sal y justo le hicieron gol de túnel. Kevin Viveros definió bien ante la salida errática de Washington Aguirre porque ¿cómo vas a dejar justito ese espacio? Al menos cubre con las manos para que no te hagan túnel. 1-1. Imagínense, es que ya en el primer tiempo se había equivocado este Cándido, el lateral de Atlético Nacional, el uruguayo, y le había dejado una pelota ahí a Baldomero Perlaza, uno de los últimos Baldomeros del universo, como dijo Eduardo Luis, y yo que la pateó a la nada a Baldomero Perlaza. Y en el segundo tiempo fue el festival del desperdicio para el DIM, que tuvo un partido ganable frente a Atlético Nacional y no convirtió, perdonó. Y de hecho Chipi Castillo fue el que se erigió como figura. Porque es que claramente el Medellín tuvo como ganar este partido. Me acuerdo un cabezazo que casi se le va a Chipi. También un disparo de Chino Sandoval. La tajada que hizo Chipi es impresionante. Porque ese tiro va rasante ahí cerca al palo. Y él con la mano fuerte ahí a ras llega y la saca. Impresionante esa tajada. También una increíble. En donde creo que es Mender. Llega y la termina estrellando contra el palo, una pelota que le dejaron ahí y Mender la estrella contra el palo. Se salvó Chipi porque la había atajado en primera instancia, pero dejó el balón muertito ahí y apareció Mender y la pegó contra el palo. Me parece que fue Mender. Otra que tuvo el polaco Fidrisewski ya al final, que la alcanzó a sacar Tecillo. Entonces Atlético Nacional, como pudo, sacó este empate frente al Medellín. Yo creo que el hincha del Verde Paisa se va tranquilo porque no perdió el partido, pudo haberlo perdido incluso por más, pero lo salvó con 2 menos.
porque Alfredo Morelos se hizo echar en el cierre del duelo. Que la imagen, el tiro de cámara es muy lejano. No sé si exactamente Alfredo Morelos agrede al del Medellín, o sea, quizás sí, pero no sé si daba para tanto como para expulsar a Alfredo Morelos. Es que está muy lejos la imagen. Y yo miraba y agrandaba ahí, pero yo dije, fue tan grave. Bueno, en línea lo tenía más cerca, entonces creámosle a línea. Pero no hubo una cámara así cercana, una toma cercana como que me mostrara, listo, es que le hizo así, le hizo así. No lo vi. Hubo incluso una toma detrás del arco que no me terminó de convencer con respecto a la expulsión de Alfredo Morelos, pero le va a creer a línea. Alfredo Morelos es bastante bochinchero. Alfredo Morelos le gusta armar peleas. Desde el principio del partido se le veía que estaba bastante picado a Alfredo Morelos y pues se hizo echar al final para Atlético Nacional. Que sobre esto debo mencionar algo, y es que si hablamos de expulsiones la merecía más Campuzano, otro bochinchero de Atlético Nacional, y que hay una jugada que se pasó así, como que nadie se dio cuenta y como que nadie comentó y listo, sigamos con nuestras vidas, pero yo sí me fijé, una pelota suelta que iba por ella Mender García del Independiente Medellín, iba haciendo una disputa, un cuerpo a cuerpo contra Campuzano, y llega Campuzano y cuando gana en este cuerpo a cuerpo, pues termina agarrando del cogote, termina haciéndole así a Mender y llega y lo bota al suelo. Eso era otra amarilla, y eso de paso era penal para el Independiente Medellín, era expulsión para Campuzano porque Campuzano ya tenía amarilla, era otra amarilla para Campuzano y era penal para el Independiente Medellín. Pero no, nadie la mencionó, nadie la nombró, todos pasaron por alto, todos siguieron con sus vidas. Pero me pareció que eso es lo que se debió haber aplicado en ese momento, en esa jugada. ¿Cómo resolvió el árbitro Ospina? Con la fácil. No es que falta en ataque. Falta en ataque. ¿Cuándo? ¿De quién? Aparte luego le sacó amarilla a Sandoval, a Chino Sandoval, que le estaba protestando eso que les estoy diciendo. O sea, está la pelota suelta ahí, van un cuerpo contra cuerpo, listo, ganó, le quedó la pelota a Chipi Castillo, seguía en juego, porque no es que había salido el balón, no. Y llega este Campuzano y agarra al del Medellín y lo tumba. Agresión sin balón, mínimo amarilla, ya tenía amarilla, era roja y penal para el Medellín. Pero no, nadie la comentó y siga. Y esto no es así, siga, como que siga. Y entonces aquí quiero hilvanar, quiero hilar con ciertas cositas de las que me he dado cuenta en el último tiempo. Me acuerdo de ese partido de Atlético Nacional contra el América de Cali, en donde Tecillo hizo una mano más grande que la Catedral de Manizales. Y no dieron penal para el América de Cali. No, que porque primero había pegado en la rodilla y entonces ya está totalmente inhabilitada la jugada porque primero pega en el cuerpo, entonces no pasa nada, claro, a pesar de que la mano esté ahí. Listo, no la dieron. En el partido de Atlético Nacional contra el Deportes Tolima, llegan y meten un centro, le da el del Tolima ahí, con la mano así, está así metido, y luego saca un poquito así, y resulta que esa sí fue mano. Y eso fue un penal para Atlético Nacional en ese partido, que Atlético Nacional a la larga le terminó ganando al Deportes Tolima. En ese momento no sucedió nada. Me pareció muy extraña esa mano porque yo dije, a ver, ¿cómo es el asunto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la de la América contra Nacional no fue, pero resulta que esta sí es? Y en este partido debieron haberle dado un penal al Medellín, debieron haber echado a Campuzano, pero no. Ahora, ¿quién te lo va a protestar después de que a Nacional le echaron 2 jugadores? Y nadie lo va a protestar. Y aquí podría parecer, está creando una matriz de opinión contra Atlético Nacional, odia Atlético Nacional. Sí, yo sé cómo funciona, me ha pasado con todas las hinchadas, pero yo solo aquí estoy observando cierto hilo de hechos. Y a lo que voy, a donde me dirijo es que el semestre pasado estaban disque con el contra todos. No, esto no es contra todos. Esto no es que, pobre Atlético Nacional el afectado. No, a los grandes siempre le ayudan. A eso voy yo. A los grandes siempre le ayudan. Siempre en las chiquitas van con los grandes. Entonces esto no es ninguna novedad. A lo que quiero llegar es que cuando estaban el semestre pasado con este contra todos, no. Y no al lugar. Siempre he dicho, si la pelea Nacional, si la pelea Millonarios, si la pelea Santa Fe, si la pelea el Medellín, si la pelea el América, si la pelean todos ellos, ¿qué le queda al poco resto de matados del Envigado, de Alianza FC, todos ese rejuntado de matados? No. Los grandes no tienen derecho a hacer esas vainas ni decir esas vainas. Siempre los árbitros inclinan la cancha a favor de los grandes y eso siempre se ha sabido y siempre ha sucedido. Entonces aquí que no se hagan las víctimas del paseo. Revisemos los niveles por aquí. Chipi Castillo hizo un buen partido, aunque en el gol está creo que un poco comprometido. Claro que es que le pega muy duro Chaverra, entonces no quiero matarlo del todo a Chipi Castillo porque hizo unas atajadas importantes e incluso la data aquí lo elige como uno de los jugadores preponderantes, como el jugador preponderante del partido a Chipi Castillo. Luego de la defensa Atlético Nacional, por el lado de Cándido no hay certezas, hay solo dudas. Tecillo,
Tecillo muy sobre revolucionado, Tecillo se las quiso dar de guapo siempre, pero muy sobre revolucionado y poco preciso en cuanto a los cortes, a excepción de esa que tuvo con Fidrisevski, que él salvó lo que iba a ser el gol del Independiente Medellín. Arias, este sí que fue el que estuvo más a destiempo, incluso se hizo echar. Andrés Felipe Román le brindó algo de salida a Atlético Nacional, pero no fue suficiente. Físicamente creo que todavía no está en su punto más alto Andrés Felipe Román. También le hizo falta a Atlético Nacional Marino Inestrosa. Una lástima que se lo lleva Lorenzo a Brasil y ahora va a estar en el partido contra Paraguay. Vamos a ver si va a jugar, pero si no juega en ninguno de los dos cotejos nos quedará como conclusión que Lorenzo lo que hizo fue joder a Atlético Nacional. Porque ¿para qué te llevas a Marino Inestrosa si no lo vas a poner a jugar, Lorenzo? Pero no me quiero meter en temas selección Colombia. Ya para eso habrá tiempo. A lo que voy es que a Atlético Nacional le faltó Marino Inestrosa. Mediocampo de Campuzano, este sujeto se habría expulsado. No sé cómo siguió en cancha, es un milagro que no lo hayan expulsado. Asprilla, luces y sombras a veces y a veces no. Cardona siempre aparece con algo. En esta ocasión asistió y es el que puede salvar a Atlético Nacional cuando las papas queman. Zapata hizo cositas interesantes en el primer tiempo, luego se diluyó. Gil fue el sacrificado. No sé si era el cambio por Gil, yo creo que era más por Asprilla, aunque Asprilla también se estaba proyectando. Pero el técnico Gandolfi sacó a Gil para el segundo tiempo. No me parece. Alfredo Morelos se fue expulsado, uno de los bochincheros de Atlético Nacional. Luego los que ingresaron, Viveros ingresó bien afortunadamente para el Verde Paisa y logró convertir ahí cuando le hizo ese pase entre líneas Edwin Cardona. Del resto, ya Aguirre como para corregir en defensa, aunque no logró corregir mucho Atlético Nacional porque le siguieron llegando. Y el resto ya, tanto Castro como Toscano como Parra, no modificaron demasiado el curso de las cosas. Por el lado del Independiente Medellín, Washington Aguirre vienen algunas salvadas, pero el gol se lo come él. Es que es por las piernas, en medio de las piernas de él, no. Sotana, papá, Sotana. Y sí, me da mucha tristeza, pero Sotana, papá. Daniel Londoño, de lo mejor del Independiente Medellín, en salida y en defensa. Pacho Chaverra marcó el gol y además está como un bribón. Eso está muy bueno para el Independiente Medellín. Del mediocampo, no estuvieron tan finos Alvarado y Perlaza como en otros partidos. Me gustó más el duelo de Mender. Lo mismo que Chino Sandoval, que pudo haber marcado gol, pero se la sacó Chipi Chipi Castillo. Leider Berrío hizo asistencia, se la buena eso. León Muñiz, unas de cal, otras de arena. Ahí complicado para León Muñiz, que al final fue sustituido. León Muñiz creo que fue al que le pegó Campuzano. Lo confundo con Mender, es que se me parecen esos dos. Pero creo que a uno de esos le pegó Campuzano, me acuerdo. Marcos Vinicius. Todos los que ingresaron aquí no modificaron el curso de las cosas para bien. Fidrisevski pudo haber marcado el gol del triunfo, pero se lo sacó William Tecillo cuando se le dio la oportunidad. Ahora, como conclusión, yo llego y miro los últimos partidos de uno y otro equipo y puedo sacar varias cosas como para reflexionar. A ver, estos son los últimos partidos de Atlético Nacional. Llegó y perdió contra Alianza, FC Sin Nombre, goleó a Fortaleza en la fiesta en el Campín, le ganó al América de Cali, con más dudas que certezas en cierto momento del partido. Pero si hablamos de dudas contra Envigado, sí me dejó anonadado. ¿Cómo es que no le pudo ganar al Envigado? Luego le ganó a Tolima, pero tuvo que meterle 4 goles. El Tolima le metió 3 goles sin ser el Tolima un equipo espectacular. Le metió 3 goles a Atlético Nacional, cosa para evaluar en la defensa. Y contra el Independiente Medellín se le vio escaso al equipo porque jugó 20 minutos bien. Después se diluyó y empató con una genialidad. Pero le costó a Atlético Nacional en términos generales. Incluso le expulsaron 2 jugadores y le pudieron haber expulsado otro. Está muy sobre revolucionado el equipo. Tiene que tranquilizarse y tiene que corregir la defensa porque me parece que para Copa Libertadores todavía no está bien. Todavía no está bien. Del lado del Independiente Medellín, pues le ganó a Millonarios, le ganó a Llaneros, le ganó al Pasto, empató contra la Equidad, empató contra el Deportivo Cali y ahora empató contra Atlético Nacional. No es que esté mal decididamente el Independiente Medellín, aquí en la tabla está bien ubicado. Lo mismo Atlético Nacional, esto no es crisis de puntos. De lo que carece Atlético Nacional, eso lo tiene el Medellín. Confianza en la defensa. Y de lo que carece el Medellín, definición, eso lo tiene Atlético Nacional. Lo que quiere uno, lo tiene el otro. Al final del día, yo creo que es un empate justo. El Medellín perdonó en el segundo tiempo, no tanto como por ejemplo lo hizo Santa Fe ayer contra Millonarios, y Santa Fe sí terminó ganando el partido, no el Independiente Medellín. Entiendo que el Medellín trae una buena racha, larga, pongámoslo unos 6-7 partidos contra Atlético Nacional que no pierde. Entonces, bien para el hincha del Independiente Medellín, que saca pecho el poderoso de María, hombre. Pero Atlético Nacional tampoco es que esté como tan desalentado, porque se mantiene en los puestos altos y porque no perdió contra el Medellín a pesar de que tuvo 2 hombres menos
y a pesar de que el arquero lo salvó en múltiples ocasiones. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este empate en el Clásico Paisa? Ya saben, suscríbanse, denle like, todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.